El nombre de Cayetano Santos Godino es uno de los más tristemente célebres en la historia criminal argentina, aunque tal vez se lo conozca más por su apodo, el Petizo Orejudo, convertido en una especie de mito con el que algunos padres asustaban a sus hijos. El personaje real existió en 1912, con solo 15 años, cometió crímenes atroces contra otros niños. El origen de su sobrenombre es bastante evidente cuando se observan las imágenes de Santos Godino. Su rostro estaba embarcado por unas enormes orejas que incluso llegaron a ser analizadas para determinar si tenían algún tipo de vínculo con su mentalidad criminal. Pero la historia del Petizo Orejudo tiene que analizarse dentro del contexto en el que vivió. Hijo de inmigrantes italianos, Fiore Godino y Lucía Ruffo, Cayetano tenía 9 hermanos. Desde pequeño manifestó su violencia, a tal punto que su propio padre pedía a la policía que lo detuviera. Vivió en la miseria y era constantemente golpeado por su padre y por su hermano. Tal como explica el escritor Álvaro Agós en su libro, La curiosidad y el miedo trenzaron fábulas y fantasías sobre Godino. Su historia, además de comportar una tragedia humana, desnudó las caras argentinas de entonces, el régimen conservador y el país de la inmigración. Alimentado por la prensa amarillista y los relatos a veces con cierta fantasía sobre el personaje, el Petizo Orejudo fue convertido en un monstruo de la época. Sobre su temprana carrera criminal, si bien Santos Godino cometió la mayoría de los crímenes cuando tenía 15 años, su carrera delictiva había comenzado mucho antes, cuando era apenas un niño. A los 8 años, llevó a Miguel de Paoli, un niño de casi 2 años, a un baldío, donde comenzó a pegarle en la cabeza con una piedra. No llegó a matarlo porque un vigilante lo descubrió. La misma suerte corrieron Roberto Carmelo Russo, Ana Neri y Severino González. En estos casos, alguien acertó a pasar por la escena antes de que el petizo llegara a cometer su crimen. En el caso Russo, a pesar de que Cayetano repitió la historia en la que decía ser el liberador del menor, fue arrestado, pero al poco tiempo lo liberaron por falta de mérito. Pasaron años sin que nadie, salvo su preocupado padre, comprendiera que aquel jovencito de orejas aladas, analfabeto y pirómano, que finalmente se convertiría en un asesino serial. En el año 1912 sería clave. 3 muertes terminarían por dejarlo al descubierto. Los 2 primeros fueron los crímenes de Arturo Laurora y Reina Bonita Vainiskov. El primero, un niño de 13 años, fue hallado muerto a golpes y estrangulado en su casa vacía, en enero de 1912. 2 meses después, Reina Bonita, 5 años de edad, la prendieron fuego y falleció al poco tiempo debido a las quemaduras. No fue hasta el crimen de Gesualdo Giordano, ese mismo año, que este joven asesino cayó finalmente en manos de la justicia. Gesualdito no tenía ni 4 años de edad cuando desapareció de la puerta de su casa. Su cadáver apareció en un baldío estrangulado con un piolín y con un clavo en la sien. La imagen horrorizó a la población, que ya acusaba a Cayetano por el horroroso crimen. Los vecinos denunciaron que la última vez que habían visto a Gesualdito caminaba de la mano con el Orejudo. La policía lo detuvo el 4 de diciembre y Cayetano confesó sus crímenes. ¿Siente usted remordimiento por lo que ha hecho? No entiendo. Así contestó Santos Godino a la pregunta de uno de los doctores que lo examinó, una vez que fue apresado, acusado de cometer numerosos y crueles asesinatos. Tenía apenas 15 años cuando fue procesado por el asesinato de Arturo Laurora, Reina Bonita y Gesualdo Giordano. Luego de una serie de peritajes psiquiátricos, fue declarado en principio inimputable, por considerarlo irresponsable, aunque se decidió su internación provisoria en el hospital de Mercedes. Sin embargo, por decisión del Ministerio Público, el petizo fue trasladado a la Penitenciaría Nacional
en aquel entonces ubicada en Las Heras y Coronel Díaz. Su último traslado fue a la cárcel del Fin del Mundo en Ushuaia, hoy convertida en un museo donde cumplió condena por 4 homicidios, 7 tentativas de homicidio frustrados por las circunstancias, 7 incendios intencionales, algunos de los cuales revistieron carácter grave. En el año 1927 se lo sometió a una cirugía para reducir el tamaño de sus orejas, ya que algunas teorías sostenían que eran el origen de su crueldad. Esta decisión se dio en el marco del predominio de principios positivistas de la época, que sostenían la idea de peligrosidad de algunas personas y el concepto de la delincuencia nata. Santos Godino falleció en el 1944 y sobre su muerte hubo diferentes versiones. Oficialmente se atribuyó el deceso a una úlcera. Sin embargo, hay quienes sostienen que fue castigado por haber asesinado a las mascotas de la prisión, unos gatitos, y habría muerto a causa de una hemorragia interna causada por una paliza que le dieron los otros presos. Incluso los rumores que corrían por la época decían que la esposa del director de la cárcel usaba el cráneo del petiso orejudo como pisapapeles. Tal vez esa anécdota sea parte del imaginario morboso. Lo que es cierto es que el petiso orejudo existió y se convirtió en el primer personaje tenebroso de la criminología de la historia argentina. Si llegaste a este punto del video, desde ya muchas gracias. No te olvides de comentar, darle like, que eso me ayuda un montón, compartir este video con tus amigos y suscribirte activando la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo un video nuevo. Hasta el próximo misterio. Gracias.